Parte número 1. Los invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 12. Y en el día de hoy voy a hacer, con la ayuda de nuestro Padre, del versículo número 1 al versículo número 8. Pero lo voy a fraccionar la primera parte, voy a hacer solamente en este audio hasta el versículo 2 nada más. Y después en los otros audios voy a hacer del 3 al 8. Así que voy a leer del 1 al 2 y voy a explicar eso en este primer audio. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cualquiera que entienda un poco la línea de pensamiento del apóstol Pablo sabría que casi siempre él empieza con doctrinas y después sigue, vamos a decir, con una vida práctica, o empieza con la ortodoxia y después con la ortopraxis. No puede haber una vida práctica si primero no hay doctrina, o por lo menos doctrina sana, o podríamos decir, no puede haber, primero tiene que haber un árbol bueno para que por consiguiente haya frutos buenos. Todos estos meses ustedes estuvieron aprendiendo de Romanos 1 a Romanos 11 lo que es doctrina. A partir de hoy el apóstol va a hablar, tienen que vivir una vida. No te sirve de nada saber mucha doctrina si no vas a vivir una vida diaria conforme a las escrituras. El Pablo lo tenía, no aprobaba nunca que una persona acepte o crea que ha sido justificado un pecador por la gracia, pero por la gracia él podía vivir como quisiera, que él sintiera en su mente que era libre de la culpa del pecado. Ahora de alguna forma él se esforzó durante todos estos meses, también yo, hacerles entender que la regeneración, o sea, nos liberan, o sea, del poder del pecado de nosotros, y ahora la santificación también nos libera del dominio del pecado. Y lo que vamos a ver ahora es cómo vivir una vida práctica todos de acá en adelante. Bueno, Pablo dice ahí, como escucharon ustedes, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordia? Bueno, todo lo que vimos todos estos domingos, todos estos meses, pero especialmente en el capítulo 9, 30 al 31, que hablaba de las misericordias de Dios. Ahora, cuando hablamos de la misericordia de Dios, que Dios no nos paga de acuerdo a nuestro pecado, no significa ahora que nos decimos, bueno, Dios me dio la misericordia, ahora yo por consiguiente le voy a dar esto. No es un Dios me da y yo le doy, como una transacción. No significa eso. Esto tiene que ver más con una regeneración interna. Cuando nosotros somos injertados en el árbol, injertados en Cristo, vamos a empezar a vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque estamos unidos a la raíz que es Cristo. Bueno, por consiguiente tenemos que dar fruto y fruto de santidad. Por eso Pablo dice, por lo tanto os ruego, la palabra creo que es para caleo, si no me equivoco ahí. Creo que era así, o ponerse al lado para ayudar, pero creo que la palabra, si no me equivoco, sí es para caleo, es verdad, es para caleo. Es como la misma palabra que del Consolador Espíritu Santo. Espíritu Santo que se pone acá al lado. Y él nos ruega, nos exhorta, nos enseña. Bueno, la misma palabra Pablo dice, os exhorto, ahí, también podría decir exhorto, os ruego, tanto, pero ¿por qué? Él tenía una autoridad, podía exigir como apóstol y nos está animando a que vivamos teniendo en cuenta todo lo que hizo Dios por nosotros y ahora que somos regenerados a vivir una vida práctica. Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar ahora. Quiero que entiendan todo esto. Esto creo que muchas veces me lo he escuchado durante años hablar a mí. Lo que estoy hablando es que necesitamos la necesidad de una transformación, vamos a decir, o la renovación de nuestra mente. Pero esto no viene por leer Biblia y después lo pongo en práctica. No va a suceder nada eso, amado. Yo conozco mucha gente que lee Biblia y ha tenido cambios morales en su vida, pero no ha sido regenerado. Tiene que ser regenerado. Y esa transformación interna proviene de nuestra vida desde adentro hacia afuera. O sea, el árbol da fruto porque está desde adentro, de la raíz sale hacia la rama y da fruto. Entonces, es imposible si no entendieron todo lo que hablé durante todos estos meses, no va a servir nada que hagan esto porque van a querer vivir una vida por obras nada más. Y no sirve eso. Entonces,
Pablo nos está exhortando a que ahora nosotros presentemos a nuestros miembros como instrumentos de justicia, como dice Romanos 6:13. Acuérdense que nosotros somos el templo de Dios. Este es el templo, no es este lugar donde estamos acá ahora y el domingo que venimos a escuchar la palabra. No, esto es durante toda la semana, donde vemos en los oídos, que la música que escuchamos. Nadie le va a meter música del mundo al templo de Dios. Eso sería un sacrilegio en la época judía, que alguien quiera meter al lugar santo, santísimo, una música de los filisteos o algo de eso, era muerto. En el día de hoy no se toman en cuenta esas cosas. Si ustedes pudieran entender que este es el templo y cada cosa que le metemos o vemos, estamos contaminando el templo y que adentro está el Espíritu Santo y que nosotros mismos somos sacerdotes, como dice Pedro, 1 de Pedro 2:5, que vosotros como piedras vivas soy edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros somos sacerdotes, nosotros debemos, este es el templo, nosotros debemos cuidar todo lo que entra, todas las cosas. Si ustedes podrían entender que cada cosa que meten adentro están contaminando, entonces, y todas estas cosas que nosotros hacemos no son obras meritorias, no. Pablo está explicando ahí, es un culto racional. ¿Qué es un culto racional? Bueno, para explicar el culto racional me voy a tener que tomar un tiempo y explicar un poco algo de historia. La palabra racional, Pablo no está diciendo, bueno, presten atención, ¿es racional o es lógico que hagan esto? Viene la palabra logiquén ahí, racional. Si ustedes han leído lo que yo dije ahí, que presenté vuestros sacrificios vivos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional, no viene de raciocinio. Entonces como Dios hizo esto por mí, entonces yo, claro, es lógico, sí, no viene de una lógica, de un pensamiento lógico. Ahí la palabra, ahí fue traducida creo que racional, pero no es la palabra lógicosa. Ahí voy a explicar algo por arriba para que se pueda entender. Y tiene un trasfondo histórico. Esta palabra griega, vamos a decir, y judía, helenística también en la historia, tuvo como una mutación, vamos a decir, la palabra. Ahora, ¿qué significa esto? Los de esa época, lo que estaban los griegos ahí, tenían un argumento de que entre Dios y nosotros, los seres humanos, teníamos algo en común, que era el logos, o la razón, o el entendimiento. Y estos filósofos griegos de la escuela estoica, ¿qué hicieron? Bueno, empezaron a decir, bueno, el culto es la lógica. Acuérdense que ello era todo de la mente, la lógica, el raciocinio, y estaba en toda esa época, no se acuerda de Platón y todo eso. Entonces, mucho con el culto con la mente es lógico, decía, podía. Entonces, un culto, lo que era apropiado, ellos lo fueron insertando así en un culto racional, no es una lógica con la mente que eran. Ahora esa palabra también fue mutando. Los judíos helenísticos se apropiaron de esta palabra. Esto es un poco de historia. Y la fueron aplicando a la actividad mental o así espiritual. ¿Para qué? Para que tuviera más a decir lo que la idea fue que ellos la fueron mutando, la adoptaron como la idea es como un sacrificio que pudiera tener un mérito entre ellos y delante de Dios. O sea, llegó hasta a tener esa connotación la palabra. Pero posteriormente esta palabra culto racional, o sea, para que lo podamos entender nosotros, se aplicó, bueno, a lo que sería lógicos ahí, o racional o razonable, sería lo que sería es vuestro culto espiritual. Si no entendieron nada, sería vuestro culto espiritual. ¿Qué es esto, amado? Bueno, esto es así. El culto que hacemos nosotros a Dios, ahora no le adoramos en un lugar, en un tiempo, sino ahora en todo momento, en el sentido interno sería, este es vuestro culto espiritual, adentro de nosotros. Es donde nosotros matamos la carne. Antes se hacían sacrificios con los animales. Bueno, ahora nosotros hacemos sacrificios vivos. ¿Qué es lo que hacemos? Matamos los deseos pecaminosos con los ojos, la música, nuestra lengua. En ese sentido, hacemos sacrificios vivos, nosotros vivos mismos. Eso. Entonces, pero estos sacrificios tiene una idea de la mente y el corazón, una entrega total hacia Dios. Acá no entra en juego las emociones.
Nosotros fuimos creados racionales y espirituales. Entonces, la adoración que nosotros honra a Dios, porque Dios no acepta cualquier adoración, mover las manos y esas cosas que ustedes ven en otro lado, eso no es un culto. Un verdadero culto a Dios es cuando nosotros entregamos todo, la mente, el corazón. Eso es lo que honra a Dios. Cuando hacemos sacrificio, mortificamos el pecado. Y eso es, encontrarte a una adoración depravada. Acuérdense que, si ustedes se acuerdan las prédicas que he dado anteriormente del libro de Romanos, Dios lo entregó una mente depravada por aquello que... Entonces, y eso era porque en su mente estaba en otros lados. ¿Se acuerda que Dios lo entrega por una... Bueno, la palabra culto, ahí tiene una idea también de la treia. No sé si me da tiempo de explicar esto, pero Pablo la elige de una forma deliberada esta palabra o este término, porque tenía vamos a decir, una forma judía y cristiana de adoración. En esa época los judíos, acuérdense que tenían en su mente oculto el sacrificio en el templo. Entonces Pablo elige esa palabra culto o latreia ahí, pero acuérdense que eso después en el año 70 cae. Ahora los cristianos, nosotros acuérdense que nosotros somos sacerdotes, como leí primera de Pedro 5, hay muchos textos más pero la adoración no se limita a un lugar, un tiempo determinado, sino que la adoración no es que ahora estamos adorando y ya se acabó y cada uno puede volver a su casa, terminó el culto, puedo seguir con mi música, puedo seguir con mis amigos. Pues no, amado, no entendiste. No entendiste. Yo diría que te examines si querés ir al cielo. Porque la vida cristiana no es 5 minutos, 1 hora, escuchar una prédica. Porque en el cielo no vas a estar, va a estar Cristo así, vamos a escuchar el culto con Cristo y después volvamos. No, lamentablemente no van a estar tus amigos, no van a estar tus familiares, no van a estar ninguno de esos. No van a haber ninguno de esos. Es un servicio continuo. Nunca se va a terminar. Entonces la vida de este lado del sol empieza ahora. Ahora empezamos a vivir lo que vamos a hacer allá. Entonces, no es solamente una reunión, unos domingos que nos juntamos o nos congregamos. Entonces eso debemos de entenderlo desde ya. Y Pablo sigue hablando ahí, dice que eso es lo que es agradable a Dios. ¿Qué es lo que es agradable a Dios? Primera Tesalonicenses 4:3, aunque fue traducido mal, porque dice esposa ahí. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que es aparte de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra ahí no es esposa, la palabra es vaso ahí, pero le pusieron esposa. Sería así leído. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que es aparte de la fornicación, y cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, su propio cuerpo, su propio templo en santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, porque este es el templo. Ya no se hace más, no se matan más malitos ni nada de eso. Además, Cristo hizo cuando dice Hebreos, en Hebreos 10, o cuando dice que en este siglo presente Cristo sumo sacerdote con los bienes venideros, que creo que es en Hebreos 9, 11 y 12, que él llevó a cabo el sacrificio una vez y solamente para siempre. Creo que en Hebreos 10 también vuelve a decir lo mismo. Ahora quiero que entiendan algo. Si el Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros, como yo leí, creo que una vez Romanos 9, 9 era, sí, Romanos 9, 9, no, Romanos 8:9, Romanos 8:9, de verdad está dentro de nosotros. Entonces, y este es el templo, vamos a mortificar. Y acuérdense, nosotros no nos adaptamos al mundo, no nos conformamos a este siglo. ¿Qué es este siglo o este mundo? El mundo o el siglo malo que dice primera de Juan 2:15. No améis el mundo y ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está el amor del Padre no está en él, porque el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre. Acuérdense que el mundo pasa, dice Juan. Pero el que hace la voluntad, como dice acá, como dice Pablo acá,
que aquellos que buscan hacer la voluntad permanecen para siempre. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es bueno, es el siglo malo que dice Pablo en Gálatas 1:4? ¿Qué es? Es, vamos a decir, la cultura que debe ser considerada, vamos a decir, como un conjunto de rasgos distintivos, tanto espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, todo lo que tiene conforme una sociedad o un grupo de sociedad, de amigos, todo lo que abarca, va a ser artes, letras, un estilo de vida, las maneras de vivir, la música, los sistemas, los valores, las tradiciones, todo eso. No debemos permitir que nosotros nos conforme. Ellos estaban tratando de conformar. ¿Por qué no debemos conformar, Daniel? Porque acuérdense que nosotros debemos ser formados a la imagen de Cristo, no a la imagen del mundo. El mundo te quiere conformar, pero nosotros, acuérdense que creo que en Gálatas 4:19 dice que no paréis, hijito mío, hasta cuando Cristo sea formado. Y ahora, una época, me acuerdo que expliqué Romanos 8:29, que Cristo, el Padre nos escogió, nos predestinó desde la fundación del mundo, pero para que Cristo sea formado en nosotros, no que el mundo sea formado. ¿Qué lógica tiene esto, amado, que Dios nos saque del mundo y ustedes sigan en el mundo, viviendo como quiera? No hay lógica. No hay lógica. Efesios 4:17-24 habla que debemos despojar el viejo hombre, desechar el viejo hombre y revestirnos de nuevo. El nuevo, ¿cuál es Cristo? Pero por eso tiene que haber una transformación. Ahora, si ustedes no son renovados el entendimiento por esto, por la palabra de Dios, entonces no entiendo. O se llenan de una cosa o de otra. Y de este lado del sol, como le decía alguien que yo le predicaba hoy, pueden escucharme o no escucharme, no pasa nada. El problema es cuando venga el Señor. Yo en ese momento ya no puedo hacer más nada. En este momento le puedo decir, no es así, no se conformen, no estén con estas cosas del mundo. El Señor las va a desechar, Señor. Entonces tengan cuidado en esto. Está en juego su alma. No pierdan el tiempo. Entonces no se dejen transformar, vamos a decir, por el mundo, porque este sistema, acuérdese que Satanás está en contra de esto. Entonces, la palabra es metamorfosis, ahí aparece la misma que aparecía con Jesucristo ahí. Así que tienen que nacer de nuevo. Y esto viene de una renovación también del entendimiento. Pero el entendimiento, vamos a decir, es cuando nace de nuevo y después empiezan a nutrirse, a leer la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad del Señor agradable y perfecta.